Voy a subir este pequeño video en nuestro canal, en nuestras redes sociales sobre lo que acontece en nuestro país, que hay mucho de qué hablar y pues también en nuestro continente América, que hay mucho de qué hablar en cuanto a la política y lo cual pues aquí es donde expresamos nuestros pensamientos, nuestras ideas como pueblos originarios y también como trabajadores de la clase media de alguna manera y como inmigrantes que se refugian en Estados Unidos, pues creo que todo eso nos afecta en cuanto a la política, en cuanto a la pandemia también, que hay mucho de qué hablar de eso. Y hay una revista en Estados Unidos que se llama Time, que tiene mucha influencia en la sociedad estadounidense, de incluso a nivel internacional. Y siempre hay una tradición o hay una cultura que cada año nombran una persona de año, una persona que ha impactado la sociedad, una persona que ha hecho cambio en la sociedad. Entonces se le dan ese título como persona de año. Pero en estos momentos, en cuanto a la política de Estados Unidos, creo que nombraron al presidente electo Joe Biden como una persona de año con su vicepresidenta, la primera mujer, Kamala Harris, lo cual es importante porque creo que es una lucha en contra del fascismo, en contra del divisionismo del presidente estadounidense Donald J. Trump, que ha tratado de dividir el país en todas las maneras, legalmente, estructuralmente, y no hablemos de moralmente porque no ha tenido ni una influencia moral a la sociedad estadounidense. Entonces creo que es por eso de que es bueno que hayan nombrado al vicepresidente, al presidente electo Joe Biden, pero en estos momentos hay personas del año, hay personas esenciales que han estado trabajando en el campo, que son los trabajadores en el campo en Estados Unidos, que son los trabajadores que han estado enfrente a pesar de esta pandemia, a pesar de que no han tenido apoyo del gobierno, a pesar de que no tienen el estatus legal para trabajar en Estados Unidos, pero han estado trabajando en los campos de California, de Florida, o donde se produce el alimento en el campo de Estados Unidos. Y no hablemos del alimento que viene de afuera de Estados Unidos, trabajadores campesinos que son los que han estado produciendo alimento tanto en Estados Unidos y en otros países. El campo ha sido el área productivo, los trabajadores campesinos del campo son los que han estado enfrente de esta pandemia. Entonces creo que pues deberían ser elegidos como personas del año también, como también los trabajadores de salud, los doctores, las enfermeras que se han sacrificado de estar lejos de sus familias, pero creo que en una segunda categoría, porque ellos también pues, pero son trabajadores de la ciudad, pero que también han estado enfrente, pero que también deben ser tratados como personas del año o como personas, trabajadores esenciales, como una segunda categoría. Y también hoy pues hay muchas cosas cosas buenas también, como hace como un mes pues Rusia y China pues ya tienen la vacuna contra esta enfermedad, contra la pandemia, pero en Estados Unidos apenas anteayer aprobaron tres vacunas contra esta pandemia. Creo que es el Moderna, de la compañía Moderna, y Pfizer y otro gran empresa, sector privado, que han producido millones de dosis de vacunas contra esta enfermedad, y creo que esta semana están comenzando a repartirlo en diferentes estados de Estados Unidos, pero creo que la vacuna pues salió después de que el presidente electo Joe Biden ganó las elecciones. Entonces creo que es por eso que creo que generó confianza en el sector científico, porque él es una persona que ha confiado en la ciencia, que ha dicho que esto hay que tomar seriamente el estudio de la ciencia sobre la pandemia, porque el presidente estadounidense Donald J. Trump no ha dado importancia y ha tratado de no darle importancia a esto, y lo ha calificado como algo que es una mentira, que es algo que inventan,
en contra de él. Entonces creo que hay mucho de qué hablar sobre lo que acontece en Estados Unidos, pero lo más importante en esta fecha que ocurre hoy es que el Colegio Electoral de Estados Unidos se va a reunir para formalizar legalmente a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Hoy en estas fechas se reúnen, emiten su voto para que se confirme legalmente que mañana Estados Unidos tendrá su nuevo presidente electo, que es Joe Biden y Kamala Harris, y el presidente estadounidense Donald J. Trump en todas las estructuras legales ha demandado el fraude electoral y ha sido rechazado por jueces estatales y por jueces federales, y lo cual pues hace en el 2000 el presidente de Estados Unidos fue decidido por la Corte Suprema de Justicia que en cuanto a disputas sobre votos en Florida, pero es otro escenario. Entonces el presidente de Estados Unidos trató la forma de llevar este caso en la Corte Suprema de Justicia, y de lo cual también fue rechazado porque tiene otra estructura legal, son otros los escenarios del por qué lo rechazaron, porque un estado como Texas quería llevar a los otros 17 estados en la corte, pero como estado de Texas no tiene el derecho de poner demandas en nombre de otros estados. Es por eso de que fue rechazado. Entonces hay mucho de qué hablar sobre la política, mi gente, para entender realmente qué es lo que pasa en nuestro país, sobre el tema de la política, y pero que creo que también en Georgia, un estado de Georgia que va a ser la segunda vuelta en cuanto a elegir a senadores de Estados Unidos, que es muy importante que si tienen familiares en Georgia, llamen a sus familiares, dile que salgan a votar por los demócratas para que el Senado de Estados Unidos sea controlado en mayoría por los demócratas, así que cualquier ley que el presidente pueda mandar en el Congreso, en el Senado, sean aprobados con una mayoría de votos, y así el presidente puede firmar las leyes necesarias en cuanto el cambio de la estructura en diferentes ramas de gobierno de Estados Unidos, y lo más importante en cuanto a la educación, a la salud, probablemente aprobar un sistema de salud a la mayoría de la gente de Estados Unidos, y en cuanto al tema económico, que ha sido que el presidente de Estados Unidos aprobó una ley a favor de los ricos en cuanto a los impuestos, que estaba a 35, bajó al 21%. Entonces creo que esa es la estructura económica, que el cambio que se necesita para que la clase media, la clase trabajadora, sea un poquito elevado en cuanto a su situación económica, y lo otro también en cuanto a la migración, lo cual creo que yo sí no apoyo una reforma migratoria en Estados Unidos, porque generaría otras cuestiones que he estado hablando aquí en nuestro canal, pero y en cuanto a ese tema, creo que yo sí y no podría decirle que sea necesario darle papeles a 25 a 30 millones de inmigrantes que estamos en Estados Unidos. Creo que estamos bien como estamos, pero lo que necesitamos es más aumento de salario, tanto por horas, o aumento en salarial en cuanto a trabajadores y a profesionales en cualquier rama de las industrias en Estados Unidos. Pero bueno, salgan a votar, mi gente, en Georgia, para que darle un mensaje que la mayoría sea demócrata, aunque yo no soy del Partido Demócrata, quizás me identifico con el movimiento del progresivo que está en Estados Unidos, con las ideas progresistas. Entonces, pero aún no hay fuerza, pero creo que el Partido Demócrata está dando ese espacio a los jóvenes, a esa idea de movimiento, a esa nueva identidad política, para que avance en su agenda de lo que ha sido probado en la Casa de Representantes en Estados Unidos, lo que es el Congreso. Hay muchas leyes que han pasado a favor y con ideas, con propuestas de personas del progresivo en el Congreso, liderado por el senador de Vermont, que es Bernie Sanders, y la primera mujer
con ideas progresistas para radicales del bien común, que es Alexandria Ocasio-Cortez. Así es de que hoy es día histórico. El colegio electoral mandará un mensaje claro de que el presidente electo es Joe Biden, y el 20 de enero el confederecista Donald J. Trump se tiene que ir porque ha tratado de dividir el país, y así como quisieron dividir Estados Unidos en la década en los siglos XVI, XVII, XVIII, que la Confederación siempre quiso dividir este país, pero muchos de los ex colonias, muchos de las gente que lucharon para que Estados Unidos fuera un estado asociados, como es en inglés, United States, Estados Unidos, y no estados divididos como ha querido demandar el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Saludos mi gente y compartan nuestro video.